Bueno, buenos días. ¿Estamos contentos? ¿Sí? Os veo que estáis pues con ganas y eso es bueno, porque, bueno, pero siempre también es importante, aparte de, a veces la vida, pues transcurren cosas a veces buenas o transcurren cosas que nos alegran, ¿sí? Y bueno, podemos estar animados, ¿no? Por ello. Pero también la vida a veces no es como uno quiere y también tenemos que animarnos siempre en el Señor, ¿sí? Animarnos en Él, en su palabra, animarnos en sus promesas, animarnos en meditar lo que Él ha hecho por nosotros. Son cosas que nos dan ánimo, ¿sí? Porque a veces la Biblia nos enseña la vida cristiana como una carrera, ¿sí? ¿Estamos? Como una carrera en la cual pues a veces uno se desanima, como los atletas, a veces, ¿no? Vemos en el mundo los atletas, pues pasa cualquier cosa y a lo mejor de repente su rendimiento baja, ¿no? Porque se desaniman en cosas, a veces no es como uno quiere, ¿no? Pero Pablo nos representa esa situación de esta manera y primero nos enfoca a recordarnos los que nos precedieron en la fe. Vemos las personas en el Antiguo Testamento, ¿no? Todas las personas que nos precedieron y dice, bueno, vamos a leer, vamos a ir en Hebreos y así nos animamos juntos y podemos tener un culto, pues con un corazón dispuesto a recibir de Dios, ¿no? Que es lo que siempre nos ha beneficiado, ¿no? Cuando disponemos nuestro corazón, al final siempre Dios nos enriquece, Dios nos llena, ¿no? Vamos a abrir en Hebreos, capítulo 12. Bueno, sabemos que en el capítulo 11 nos habla de los que nos precedieron, de los héroes, de aquí nos dice los héroes en la fe, ¿no? Vamos a leer unos versículos en Hebreo, en 11, por ejemplo en 37, dice, fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de lo cuales el mundo no era, ¿qué dice? Digno, ¿no? Es tremendo lo que nos expresa la misma palabra de Dios, nos habla de que el mundo no merecía, ¿no? Lo que Dios mandaba a través de estas personas que eran, de alguna manera, transmitían lo que es la fe, lo que es la vida de Dios, pero ahí podemos ver la misericordia de Dios, que a pesar de que el mundo no era digno, eran personas que, aunque lo único que recibieron en el mundo y continuamente eran cosas contrarias a lo que es la fe, lo que es la salvación, lo que es de Dios, aunque a pesar de eso estaban ahí. Dios permitió y estaban ahí transmitiendo su fe en Dios, ¿no? Porque tenían una esperanza de algo mejor, lo que nos habla el autor de Hebreos. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de mediante la fe, no recibieron, dice, lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de ¿qué? De nosotros. Otra vez vemos ese gran plan de Dios, ¿no? De la iglesia, de que somos uno en Cristo, como Dios no ve esa perfección aparte de nosotros. Nos damos cuenta cómo no podemos ir por solos. Dios contempla todo como algo, un cuerpo, una obra. Es algo tremendo, ¿no? Lo que nos está hablando. Pero nos sigue diciendo, dice, por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestra tan gran de nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y
y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tan contrición de pecadores contra sí mismo, que para que vuestro ánimo, ¿qué dice? No se canse hasta desanimar. Entonces, y bueno, y sigue hablando en todo capítulo 12, que de alguna manera vemos la importancia que aquí el autor de Hebreos da de que nos animemos como pueblo de Dios, ¿sí? Que nos podemos animar, que no dejemos que en esta carrera que nos está hablando, que a veces puede venir un desánimo. Y dice que para esto Dios de alguna manera nos está presentando la situación como que nosotros en este mundo que corremos esta carrera es como que los que nos precedieron nos están animando, viendo su vida, nos están animando diciendo, sigue adelante, vale la pena. Gente que nos está hablando que fueron acerados. ¿Entendemos la palabra? Acerados. Con una sierra, acerados. Dicen maltratados, ¿no? Pero viendo las cosas por delante, siguieron adelante, siguieron. Y nosotros, ahora dice, puestos los ojos en Jesús, que en Cristo mismo tenemos un ejemplo de aquel, dice, que sufrió la cruz. Cristo no tenía por qué sufrir la cruz, pero para que tú y yo podamos alcanzar lo que hemos alcanzado hoy, lo que somos salvos, lo que tenemos esa salvación, dice, tan grande, podemos animarnos. En Isaías 53, vamos a leer un momento. Sabemos que Isaías 53 es una profecía escrita 700 años antes y describe la cruz de Cristo de una manera tremenda, ¿no? Vamos a leer después cuando podéis leerlo todo y son palabras de ánimo para que podamos ver la salvación tan grande que tenemos. Algo que en una y otra vez Pablo anima a los creyentes y le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque dice, Dios es quien pone en vosotros tanto el querer como con hacer por su buena voluntad. Nos hace ver que es algo que no son cosas nuestras, que es de la pura gracia, de la pura voluntad de Dios que nosotros estamos en lo que estamos. Y dice, no hay mejor cosa que ocuparte en esto. Nos habla de los antiguos que no alcanzaron lo que nosotros hemos alcanzado para que no seamos perfeccionados aparte de nosotros. Pero aún así, y como ellos, ánimo, para que todos lleguemos un día a estar, ¿no? Todos juntos como un pueblo, vamos a estar en la presencia de Dios. Es tremendo lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Y aquí vemos, bueno, te digo, podéis después leerlo todo, pero vamos desde el versículo 10 en adelante. Dice, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. Habla de que era la voluntad de Dios que Cristo fuera quebrantado, que fuera la cruz, que sufriera el menos oprobio, todo lo que lo sufrió de pecadores contra Él. Todo lo que Cristo sufrió fue la voluntad de Dios para que tú y yo podamos alcanzar una salvación. Dice, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué dice? Satisfecho. Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Ahí podemos ver cómo Jesús, viendo de que iba a haber personas que van a escuchar el Evangelio, y iban a creer, iban a beneficiarse, podían ser libres de su pecado. Eso es lo que Cristo vio en el oprobio, en las cosas que vivía, lo que sentía, y todo lo demás, dice, lo menospreció, por tal que tú y yo podemos ser salvos, que podemos tener esa salvación tan grande. Ahora, todo eso el autor de Hebreos nos dice para que, dice, considerad esto. Considéralo para que tu ánimo y después nos habla, ¿por qué quiere que seamos animados, que el pueblo de Dios nos animemos? ¿Por qué? Porque el desánimo tiene su consecuencia. El hombre desanimado
y después si sigues leyendo el capítulo 12, tiene una consecuencia, que Dios no quiere que nosotros entremos en estas cosas. ¿Por qué? Porque quiere que el pueblo, que seamos personas que estar con ánimo del Señor, que podemos ver las cosas y decir en el nombre de Cristo, pelear esa buena batalla de la fe, poder ir adelante, poder siempre animarnos en Cristo, no darle importancia de las cosas que vivimos. Todos vuestros hermanos y todo el mundo padecen la misma cosa. Animarnos, ¿sí? En el Señor, en Él, ¿no? Y no, pues, dejar que el desánimo traiga, ¿no? A veces yo cuando veo las advertencias de la Biblia siempre sé que me apuntan ¿a qué? Al futuro, a algo. Y tú cuando ves una señal en la carretera, ¿qué te apunta? A partir de la señal o antes de la señal. A ver, lo que sois conductores, ¿no? Y a veces su palabra nos apunta, nos dice, haz esto, anímate, despéjate de lo que te estorba, no dejes la carrera, hay que correrla, quítalo. Nos anima en esta cosa, ¿por qué? Porque si el desánimo coge una persona letal, pues trae unas consecuencias, como si tú ves tal y de repente te pone curva peligrosa. Tú a lo mejor estás en una recta y no ves ninguna curva peligrosa, pero una señal te hace ver que a partir de ahí te espera ¿qué? Entonces hay que coger precaución de lo que te dice, baja la velocidad, haz esto. Y es como que de alguna manera el autor de Hebreos nos anima a esto. Despéjate de lo que es, de todo lo que a veces, de este peso, que a veces no necesariamente son cosas pecaminosas, pero lo que nos hacen es que tarde o temprano te van a desanimar. Te van a desanimar. Del mismo pecado, despojémonos, ¿no? Yo creo que pues para eso nos reunimos la iglesia y podemos estar todos juntos para animarnos en lo que Dios tiene para nosotros y de verdad el momento de alabanza, pues ver la salvación tan grande y podemos alabarle, ¿sí? Bueno, pues sin más, si nos ponemos de pie. Hay situaciones en nuestra vida que no tienen bendición. Para esto que voy a decir no hace falta tener la Biblia abierta porque no viene la Biblia. Bienaventurados los que se quejan y los de los que no saben por qué le pasan las cosas. ¿Habéis leído alguna vez esto? ¿Entendisteis esto? Para ellos no hay bendición. Esto no hay bendición. Hay bendición para los que lloran. Entonces ya abrimos la Biblia y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Las lágrimas no siempre es una muestra de quebranto. Puede ser una muestra de un sentimiento muy fuerte, muy profundo, de soledad espiritual, pero es un sentimiento. ¿Y por qué sabemos que es un sentimiento? Porque no da fruto. No da fruto. Entonces son cosas que necesitamos aprender, porque la iglesia debe estar bien orientada y tiene que tener sus líderes donde le lleven y les conduzcan siempre lo más cerca posible de Jesús. Esa es la comisión y la misión de algunos. Entonces, borramos esto y no es así. Ahí no hay bendición. No hay bendición, pero sí para los quebrantados de corazón. ¿Correcto? ¿Me he equivocado? ¿Me he salido de la palabra de Dios? Si no decís nada es que me he salido. No me he salido, ¿no? Bueno, también quería decir esto, que hay una doctrina. Doctrina es enseñanza. Toda la Biblia es doctrina. Todo lo que está escrito es para enseñarlo, para vivirlo. Entonces todo es doctrina. Otra cosa es la teología. La Biblia es doctrina. La doctrina de los ángeles que existen, lo sabemos, ¿no? O lo hemos oído. Los ángeles existen. Pues ahí la Biblia nos enseña acerca de la doctrina de los ángeles. Pero como no la conocemos bien, tenemos problemas con uno de estos ángeles. Y este se llama Satanás. Como no conocemos la doctrina de los ángeles, ¿qué ocurre?
que tenemos problemas con Satanás, que es un ángel de Dios. No es de Dios, que fue de Dios, creado por Dios. Entonces estas cosas es bueno asentarlas en nuestra vida, interesarnos. No podemos andar siempre, o no debemos de andar siempre por la superficie. Debemos de bucear, debemos de estar en el terreno donde ya no podemos controlar. Y ahí están todas estas cosas que están escritas para que nosotros las aprendamos y las pondremos por práctica. Un pez, lo sacas del agua y ya no está en su hábitat, ¿sí? Empieza a colear y llega un punto en que no puede estar ahí porque muere. No es su hábitat. Su hábitat es debajo, en el mar. Es como nosotros. A veces estamos en un hábitat que es casi carnal y ahí parece que sí que nos manejamos. Pero ahí estamos simplemente siempre en la superficie y Dios no nos ha llamado para esto. No ha dejado un libro escrito tan perfecto y tan profundo como para que hagamos nosotros esto. Debemos de ir a un lugar, a un terreno donde no podemos controlar. Como el pez fuera, si nosotros entramos dentro del agua, ya no podemos controlar. Puede ser, está la imagen, cómo tenemos que bajar al mar, debajo del agua, con bombonas de oxígeno, pero es algo ya artificial. Sin embargo, cuando profundizamos en la palabra, no nos hace falta nada más que el Espíritu Santo y el deseo de conocer a Dios. ¿Sí? Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 7 y en el versículo 11, tenemos aquí un pasaje que es bastante también conocido y que tiene diferentes aplicaciones, todas buenas. Eso es lo bueno de la Biblia, que todo es bueno. Aunque lo que creamos nosotros que es malo, para Dios es bueno, porque Dios es bueno y de Dios no viene nada malo. Entonces, diferentes aplicaciones, una riqueza por cualquier parte que andemos en la Biblia, hay una gran riqueza espiritual. El tema, el pasaje que vamos a leer, tiene que ver con un resucitado, tiene que ver con una viuda, madre del resucitado, de un joven, tiene que ver con una gran muchedumbre, una gran multitud, muchos discípulos y la figura principal, Jesús. Y Jesús es la vida y entra en esta ciudad. Vamos a leerlo. Capítulo 7, versículo 11, dice que aconteció después, dice que él iba a la ciudad que se llamaba Naín e iba con él muchos de sus discípulos y también iban con él una gran multitud, mucha gente detrás de Jesús. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Dice que había con ella mucha gente en la ciudad. Mucha gente también había en la ciudad que iba acompañando el féretro y a la mujer viuda. Dice, y cuando el Señor la vio, dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, dice que tocó el féretro y los que lo llevaban, dice que se detuvieron. Jesús toca el féretro y los que lo llevaban se pararon. Y dijo, joven, a ti te digo, ¿qué le dijo? Levántate. Entonces dice que se incorporó
el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Dice, y todos, dice que tuvieron miedo, pero también a la vez y glorificaban a Dios. Vino un temor, digo, de lo que habían visto, pero glorificaban a Dios. Reconocieron de alguna manera que esto no era normal, que esto venía de parte de Dios. Dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, dijeron, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió, dice, que la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. O sea, una situación bastante, no violenta en el sentido de violencia, pero sí como que la gente sufrió ahí como un shock, ¿no? Ellos iban a lo suyo, vieron venir otros y resulta que allí ocurrió lo que hemos estado leyendo, ¿vale? Yo lo que quiero que anotamos de que por las dos partes venía mucha gente. Había mucha gente siguiendo al que estaba muerto, pero también venía mucha gente siguiendo al que es la vida. Y cuando esto se encontró, la muerte con la vida, tenemos un versículo que dice que la vida ha sido absorbida. O sea, perdón, la muerte ha sido absorbida por la vida. Y este es Jesús. Habla del joven. ¿Y quién no ha sido joven? Algunos siguen siéndolo, ¿verdad? Porque a los jóvenes es donde va a haber un ataque de muerte. Un ataque de muerte. La ciudad esta de Naín, su nombre significa ciudad placentera, hermosa. Estaban en una ciudad que se llamaba la ciudad hermosa y placentera. Ahí estaba ocurriendo todo esto. Entonces dice que la muchedumbre que le seguía, lo que pudieron recibir, voy a ir distinguiendo la muchedumbre que iba por un lado y la muchedumbre que iba para el otro. Vamos a separar esto antes de comenzar con lo siguiente. Yo lo que quiero hablar es de que es necesario que nos hagamos una pregunta. Es necesario. El último día, cuando estuvimos en el estudio, estuvimos leyendo la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 23, 24 y 25, pero en el 25, casi al final, decía que cuando veáis que los tiempos se acercan. Cuando los tiempos se acercan. Entonces, los tiempos están cerca y a lo mejor posiblemente hay personas, hay creyentes que todavía no se han posicionado o no saben en qué posición están, o saben y simplemente saben. Pero es el tiempo de saber en qué posición estamos. ¿Estamos en la muchedumbre? ¿Estamos siendo discípulos, aprendices, aprendiendo de Cristo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando decimos y respondemos que somos de los discípulos que seguían a Jesús, de los muchos discípulos, aquí tenemos que dividirlo en 3-4 partes. Y ahí vamos a ver también nuestra creencia, nuestra entrega, nuestra vida con Jesús. Son varios tipos y vamos a tocar un tipo que es los 500. ¿Habéis leído alguna vez? ¿A cuántos hermanos se le apareció Jesús? A 500. Vamos a tocar también a cuántos discípulos mandó Jesús que fueran por donde luego él iba a ir a pasar. 70, ¿vale? Lo que vamos viendo es que el grupo se va reduciendo, pero se va reduciendo para bien, se va reduciendo para mirar de qué acercamiento tenemos a Jesús. ¿Cómo vivimos con Jesús? ¿Muy cerca? ¿Muy pegados a Él? Aquí hay 500, luego 70, ahora se reduce a 12 discípulos, pero la reducción sigue hasta 3. ¿Quiénes eran? Juan, Jacobo,
Y Pedro, me falla. Y Pedro, 3. Pero aún así hay uno más. Y uno más es el 1. Y este 1 era Juan, el que vemos que estaba cerca de Jesús. Entonces ahí hay que mirar en dónde estamos. La multitud o la muchedumbre son los que van atrás. Van atrás y apenas ven lo que está pasando adelante. ¿Puede ser? Cuando hay un montón de gente y yo voy atrás del todo, tengo que ir mirando y demás. Aún así hay una característica de la muchedumbre. La muchedumbre seguía para ver milagros y la provisión que podían recibir de parte de Jesús. Aquí hay una parte. ¿Somos creyentes de la muchedumbre? ¿De lo que siempre estamos esperando el milagro? ¿De los que esperamos siempre recibir algo de Jesús? Es importante. ¿Venimos a la iglesia a qué? ¿A dar? ¿O solo a recibir? Venimos a dar. Cuanto más lejos estemos, menos vemos. ¿Y cuál es lo que yo espero, siendo de la muchedumbre? Recibir algo de Jesús. Pues avanza, y avanzamos en estos 4 puntos. Los discípulos, como hemos dicho, hemos enumerado como 4 niveles, vamos a decir, lo vamos a llamar así, 4 niveles. Vamos a mirar un versículo donde nos habla de estos 500 seguidores. Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y los versículos 3 y 8. 3 al 8. Vale, leemos en el 3 para darle un poquillo más de contexto. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, es verdad, y que resucitó al tercer día, es verdad, de acuerdo a lo que ya estaba escrito. Y dice que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Dice, después, se apareció a más de 500 hermanos. Eran creyentes, más de 500 creyentes. Dice, de los cuales, muchos viven aún y otros ya duermen, y otros murieron. Bueno, están hablando en su tiempo, ¿vale? Que muchos de ellos murieron. Entonces vemos que aquí estos 500 eran 500 hermanos, ¿vale? Los discípulos son los que quieren aprender. Si yo quiero aprender, me tengo que denominar como un discípulo, ¿vale? Los que quieren aprender y los que quieren crecer. ¿Quiero crecer o quiero estar? Simplemente estoy. Y los que quieren saber más del Señor. Esto es un discípulo, ¿vale? Esto es un discípulo. Pero aquí había, una aparición a 500 de ellos. Estos 500, vamos a verlos, son los que dicen, bueno, pues yo pertenezco a esta iglesia. Estos eran los 500. Pertenezco a esta iglesia. Pues he hecho algunos cuantos cursos bíblicos y, bueno, hay un cierto interés en la palabra. Bien. Estoy aquí, estoy allá, y llego hasta donde yo llego. No doy más, pero soy de Jesús. Es una situación de discípulos un tanto superficial. Pertenezco a la iglesia, me he hecho algunos cursos, a lo mejor,
consultado cierta literatura cristiana, voy aquí, voy allá, bueno, soy un hermano. Si eso es lo que está en mi corazón, eso es lo que hay. Pero el mensaje que viene hoy a nosotros es de que deberíamos de avanzar. Porque el que se queda en esos puntos no llega realmente a vivir cerca de Dios y ver realmente lo que se está perdiendo. Porque desde ahí lejos, desde ahí atrás, vemos de que hay otro tipo de hermanos, otro tipo de discípulos. Y yo no me puedo meter en ese grupo porque sí. Mi actitud tiene que cambiar. No estoy aquí, estoy allá, sin más. Y digo, no, yo soy cristiano, yo pertenezco a la Iglesia de Reto a la Esperanza. Bien, eres un creyente. Pero hay más. Y para eso está, ¿verdad?, la Iglesia que impulsa, que anima, que nos guía hacia los pies de Cristo, hacia el lugar más cercano. Ahora cada uno toma su decisión, pero vemos que hay algunas que se nos quedan cortas, que es todo muy superficial, muy religioso a veces. ¿Ves? Estos 500 hermanos, posiblemente del montón, de tantos que iban detrás de Jesús, posiblemente muchos fueran de esto, porque si no, la Escritura no diría, dice, muchos discípulos le seguían, también le seguían sus discípulos más cercanos, o sea que de esos 500 seguramente que habría allí gente. Pero la muchedumbre por detrás venía. Y unos querían ver, ¿dónde va Jesús hoy? A ver qué nos va a dar de comer, ¿no? A ver qué milagros hace, a ver si ¿verdad? A ver si llena un poco mi vista, a ver si viendo un milagro la muchedumbre está ahí en un punto que no es muy adecuado. Algunos de estos de la muchedumbre posiblemente empezaron a tener un cierto interés y posiblemente podíamos decir pasaron a estos 500 hermanos. Pero si nos quedamos en los 500, como hemos dicho, no iremos a los 70. Vamos a mirarlo. Lucas, capítulo 10. Versículo 1. 1 al 3. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugar a donde él había de ir. Número 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, por esta misma razón, rogad al Señor de la mies, al Señor Jesucristo, dice que envíe obreros, siervos de Dios, a la mies. Id, y he aquí que yo os envío, dice, como corderos en medio de lobos. Aquí ya vamos viendo de que ya hay un propósito que hay que tener un poquito más, no se puede andar por la superficie, no se puede andar en la multitud. Hay un propósito más profundo. Dice, no lleves bolsa, ni tampoco alforja, ni calzado. Y a nadie dice que saludes por el camino, esto hay que aclararlo, que no te pares por ahí hablando con la gente, sino que vayas y hagas lo que tienes que hacer. ¿Sí? Algunos no sé cómo nos veremos en esta situación, pero aquí lo que sí vemos, de que estos 70 ya empezaban a estar equipados, ya empezaban a estar recibiendo la unción del Espíritu Santo para acometer el encargo. Mejor equipados. Dice, a estos se les encomienda ir, a echar fuera demonios,
dice, poder para hollar las serpientes y escorpiones. Estos son un poco más allegados a Jesús. ¿Puede ser así? Cuando nosotros estamos en esta situación donde estamos bien involucrados o queremos estar bien involucrados en el plan de Dios, tenemos que ser equipados. Y para ser equipados hay que desear serlo. Dice, bueno, yo creo que a mí, con tal de andar por la superficie y que me mojo un poco los pies, yo creo que todo valdría. Es suficiente. Si voy en la multitud y ahí estoy, y de vez en cuando veo algo, de vez en cuando digo algo, de vez en cuando, nunca nos llegaremos a encontrar en servir a Dios de verdad. En servir a Dios de verdad. ¿Cómo han llegado a nuestras vidas ciertas personas? Pues en esta manera, con la unción del Espíritu. ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Cómo se es un ejemplo? ¿En la carne? El ejemplo de la carne humana, es que eso no ahí nadie ve nada especial. Pero cuando empiezan a ver algo especial en un cristiano, es cuando la unción empieza a ser derramada sobre él. Dice, bueno, pues como esto debe ser por elección, a mí no me ha tocado. Te ha tocado igual que a todos. Lo que hay es que desearlo. Que luego hay ministerios, lugares o de servicio y demás concretos, eso estamos hablando de otra cosa. Pero ¿por qué quedarnos ahí? ¿De qué tenemos miedo de salir de la multitud? ¿De qué tenemos temor de salir de los 500? ¿Eran creyentes? Sí, es verdad. Pero hay mucho trabajo que hacer. Y el trabajo lo reconocemos cuando manda Jesús a 70. A estos 70. Estos 70 ya no eran cualquiera, vamos a decir, uno más. No era uno que está entre tal. No va a hacer bulto a la iglesia. No va a la iglesia porque hay que ir. No va a la iglesia a cuando estamos adorando perder el tiempo. Los 70 ya no van así. Van a ofrecer, van a ministrar, van a adorar a Dios. ¿Sí? Ahora, yo soy de los que quiero ver a Cristo resucitado. Dice, sé que hay más y voy más allá. ¿Crees que hay más? Revisa lo que tienes como creyente. ¿Crees que hay más? ¿Sí o no? ¿Ya no hay más? Pues cerramos. Hay más. Hay más y hay más y siempre va a haber más. Es muy cómodo para la carne quedar de que, que otro lo haga. Y normalmente esas expresiones son en cuestiones de esfuerzo humano, de trabajo. ¿Sí? Pero no estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de un servicio que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Tiene que ver con profundizar. ¿Cómo ha llegado el Evangelio? ¿Quién trajo el Evangelio? ¿Uno de la muchedumbre que se despistó y me habló de Jesús? No. Era gente ya que estaba con la unción. Directamente estaba cayendo ya, directamente la unción sobre él, del Espíritu Santo. Son mejor equipados para esta encomienda. Ir a echar fuera demonios, todo esto lo hemos leído. Quiere decir, ¿qué es lo que busco? ¿Cuál es mi plan de búsqueda? ¿Cuál es la manera en que yo busco? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Elijo? ¿Qué es lo que elijo? ¿En qué situación estoy como creyente? ¿Sí?
la unción está cayendo con mucha más fuerza que los anteriores hermanos, que los que van en la muchedumbre, siempre esperando de que Jesús me dé y Jesús me lleve y Jesús me proteja, ahí en la muchedumbre. Y de vez en cuando, Señor, si veo un milagro, a lo mejor me animo. No tiene que ver con eso. El ánimo no viene por la vista, viene por la unción de Dios. Y los problemas, ¿quién no tiene? Todos. Porque estamos ya en una tierra que está maldita por el pecado. Entonces los problemas están, a cada uno le asaltan los suyos. Pero Cristo es Él mismo. ¿Puede ser esto? Todos tenemos problemas, pero Cristo es el mismo. Entonces todos tenemos la posibilidad. Cristo no es el mismo para ti y no para el otro, no, es el mismo. Y la misma dirección para acercarnos a Él es la misma calle, el mismo camino, el mismo, solo que hay que caminarlo. ¿Sí? Decíamos que se va reduciendo el terreno. Y esto es un propósito, y veremos que al final de todo es lo que nuestro corazón debería de sentir, estar lo más cerca posible de Jesús. Si no es que estoy en desconformidad. ¿Tú crees que atrás, en la muchedumbre que venía con Jesús, pues cuando llevaran un día caminando, ¿tú crees que no se quejarían? Viendo su crecimiento espiritual, seguro. Porque no entienden, porque buscan otras cosas de Jesús. Y cuando veían algo, o Jesús les daba algo, pues se animaban. Y si no, volvían a su desánimo. Dijimos el otro día que un dardo muy poderoso del diablo, ¿cuál era? El desánimo. El desánimo es algo muy poderoso. Si logra desanimarnos, logra enfriarnos. Lo logra. Y si logra enfriarnos, va a lograr separarnos. Y si logra separarnos, nos va a separar del amor de Dios. Y no hay cosa más destructiva en el espíritu de un creyente que se sienta, ¿verdad?, de esta manera, lejos de Dios. Y acercarse a Dios no se puede hacer en la carne. No se puede. No se puede hacer memorizando y recordando el pasado. Porque el que se aleja, evidentemente, es porque un día estuvo cerca. Y eso se hace de otra manera. Y ahí entra la bendición del quebranto. El que es quebrantado, a ese bienaventurado. Bienaventurado. Digamos que la llenura y estar lleno del Espíritu Santo, que hablábamos en este tiempo también, no es una frase ni es una oración. Claro que es una oración en alguna manera. Señor, lléname de ti. Pero para ser llenados, para tener esta plenitud, esta llenura del Espíritu Santo, posiblemente haya que pasar por quebranto. Cuando una persona se siente, como dije, solitaria, siente soledad en su espíritu, ese es el momento. Si ese momento lo perdemos, tenemos un problema. Pero para la llenura llegas quebrantado. Y el quebranto, yo dije, no voy a repetir más, pero no tiene que ver muchas veces con lágrimas. Tiene que sentir un sentimiento fuerte de soledad espiritual. Señor, estoy lejos. O nunca estuve tan cerca. Siempre está en la multitud. Pues levanta la cabeza y mira lo que está pasando.
porque ya estamos entrando en Naín. Y nadie sabía lo que iba a hacer Jesús. Nadie lo sabía. Pero los que estaban bien cerca, en el primer puesto, vieron enseguida cómo Jesús se movió. ¿Nos gustaría estar ahí, cerquita? ¿Creemos que Jesús solo era Juan el discípulo amado, o tú y yo podemos ser los discípulos amados, los que estamos bien cerca de Jesús? Ahí tenemos oportunidad todos, bien cerca de Jesús. Se reduce el grupo y entonces aquí ya pasaríamos a los 12. 570, 12. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, también hijo de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista. Este era un hombre que se dedicaba a luchar contra la invasión de los romanos. Era un revolucionario. Judas Iscariote, el que también le entregó. Vemos que hay 12. Y aquí hay una elección de parte de Dios que es una elección que no se va a volver a ver, porque eran los 12 que iban a cumplir la misión para que llegara el Evangelio hasta donde ha llegado, hasta nuestros días. Pero estos 12 eran mucho más cercanos que los 70. Ya no contamos para atrás, pero seguramente los de atrás no eran tan cercanos. Eran creyentes, pero no eran tan cercanos. El grupo se va reduciendo, dice un poco más. Son los que Jesús llamó después de haber orado por ellos. Dice que los fue escogiendo, los fue discipulando, los cogía aparte y vieron cerca los milagros de Jesús. Estos 12 estaban más pegados que los 500, que los 70 y la multitud de atrás. Dice que estos ya casi ni veían lo que estaba pasando. ¿Creéis que va a haber un gozo, va a haber un ánimo de estar tan atrás? Yo no quiero experimentar eso. Debemos de entender desde el principio de que siempre hay algo más, de que lo que Dios da no se agota, de que hay llamado para todos, de que hay lugar para todos, pero siempre la misma vía, siempre la misma actitud. Dice, bueno, pues aunque haya habido esta palabra de Dios, yo estoy a donde quiero estar. Es muy imprudente que alguien con el corazón de los 70, y fíjate que ya la unción estaba cayendo muy directamente, o de los otros grupos, es muy arriesgado querer entrar a un lugar como es el que tenían los 12. Es muy arriesgado, porque Dios no va a prosperar, porque Dios no está a favor de esa situación, está a favor del corazón, de la entrega, de lo que tú y yo
¿verdad? Rendimos al Señor. ¿Crees que hay algo más? Ves a por Él. ¿Crees que podemos vivir de la renta? La renta se acaba. Hay que invertir. Y hay que invertir nuestra vida. ¿Sí? Bueno, después de lo que hemos leído aquí en Mateo capítulo 10, también vemos que hay una misión para estos 12, pero esto ya iba con una carga de voluntad de Dios, de unción de Dios, de respaldo de Dios, de poder de Dios, cada vez mayor, cada vez mayor. Y como el grupo se va reduciendo, nos encontramos un grupo de tres discípulos, ¿no? Que eran los que antes comentábamos. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y por qué sabemos que estos eran más allegados? Porque Jesús, cuando hubo 3 o 4 situaciones muy concretas, no dijo, vamos los 12. No, fueron 3. Y otra fueron los 3. Entonces vimos que había una cercanía por algún motivo, motivos de corazón por la que Jesús llamaba a estos 3. ¿Sí? Estos 3 estaban mucho más pegados que el resto. Si os dais cuenta, hemos leído 12 nombres, pero los que casi siempre salen un poquito más a relucir no son tantos, ¿sí? Tadeo, hijo de Alfeo, era un discípulo de los 12, pero no sale tanto a relucir, por lo que sea. Pero estos hombres sí, porque estaban muy cercanos a Jesús. Son los, dice, los que se mantuvieron firmes con Él, los que vieron la transfiguración. ¿Os acordáis de este pasaje? Vamos a recordarlo. Mateo 17, un poquito más adelante de donde estamos. Del 1 al 3. Dice, 6 días después, Jesús tomó Pedro, Jacobo y Juan, el grupo de 3, su hermano, y los llevó, dice, aparte a un monte alto. Dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces dice que Pedro, uno de los 3, dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Dice, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, 3 cabañitas o algo parecido. Dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué momentos más concretos, más cercanos a lo que Jesús vivía? Eran 3, el grupo bastante reducido. Estos hombres andaban muy cerca de Jesús. ¿Cómo queremos nosotros andar como cristianos? Dice, bueno, me cuesta porque no me llega la fe, como no le veo, pero tú has creído, y lo has creído por fe, ¿no? Si dice, es que me cuesta en este sentido, vale, el viento sopla, te da el viento, ¿por qué es? Porque existe. Pues de la misma manera, no le ves, pero es real. Es un buen ejemplo que le puso Jesús a Nicodemo. Es una realidad. Entonces, por medio de la fe que has recibido, podemos ir traspasando estos grupos. Yo también he podido ver de que ha habido creyentes de que no han tenido que hacer un proceso, sino que directamente han visto con claridad a dónde había que estar y han peleado por estar y ahora están, porque querían más y más y más. Esa canción que cantamos, quiero más y más y más, ellos se dieron cuenta
Y no se quedaron parados, quiero más de ti, y encontraron más de él. Y fueron hombres muy, muy cercanos, ¿verdad? Dice, bueno, nosotros ahora mismo no tenemos esta misión tan concreta como tuvieron los 12 apóstoles, pero hay una misión muy concreta para nosotros. Hay un montón de personas que van en el féretro. Miles, millones de personas que van con la muchedumbre de esta ciudad preciosa que va a la muerte. ¿Crees que tú y que yo hemos estado alguna vez en ese féretro? Yo creo que sí. Yo no sé cómo veremos nuestras vidas, pero tal como Dios las ve, hemos estado ahí. Y lo sabemos porque en un momento determinado de nuestra vida, Jesús tocó, separó nuestra vida y nos ofreció vida y vida eterna. Entonces sí sabemos que toda persona desde que nace va con la muerte en su corazón. Va con la muerte en su corazón. Entonces necesitamos que Jesús toque nuestras vidas y nos diga estas palabras: levántate, levántate. Este joven, este chaval no se quedó en el ataúd, sino que se levantó. Era otra situación. Pero hemos sentido de que la vida se ha acercado y ha parado nuestro caminar que iba a la perdición. Estas oportunidades que vemos en ciertas personas, ¿crees que es una iglesia, una organización? Es mismo Jesús parando el féretro, 1 y 2, hasta que el Señor tenga a bien. Pero si el Señor nos acerca a nosotros, moriríamos y moriríamos sin remedio. Y no hablamos solo de la muerte natural, sino hablamos de una muerte que hay en nuestro corazón. Por eso dice que la vida ha sido absorbida, la muerte ha sido absorbida por la vida. Ya no hay muerte. No tiene poder sobre el creyente. Entonces no moriré, morirás, pero resucitarás. Resucitarás para Cristo y vivirás en su gloria. Los no creyentes resucitarán, sí, pero irán a condenación, porque la resurrección va a ocurrir. ¿Sí? Bueno, si vamos a Marcos un poquito más adelante, en el capítulo 5 y versículos 35, vemos esta situación que la conocemos bastante bien, donde se mezclan dos situaciones diferentes. Pero vamos a leer ya por el 35, porque es a donde el mensaje que tenemos hoy. Mientras él aún hablaba, dice que vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Dice: ¿por qué molestas al maestro? Pero Jesús dice luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió, dice, que le siguiese nadie, sino ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. El grupo reducido. No nos gustaría estar. Y el grupo reducido no tiene que ver ya con 3. Esto sí que ha cambiado. No tiene que ver con 3 personas en nuestro tiempo. Tiene que ver con hombres y mujeres muy, muy, muy cercanos al Señor. Y esto transforma nuestras vidas. Porque hemos buscado que esto fuera así. Porque Dios quiere que sea así. ¿Dios está en desacuerdo con los que le siguen? Pues no.
Pero Él les lanza este mensaje y le dice, es mejor que estéis lo más cerca de mí posible, porque así veréis, no tendréis esas dudas, esas decisiones que vienen a nuestra mente, que no tienen nada que ver con Dios, que cuando estamos desanimados siempre nos viene la misma situación, lo mismo, a todos, ¿verdad? Pero si estamos cerca de Dios, los problemas, las situaciones, lo diferente, se resuelve. Porque no lo resuelvo en la carne, no lo resuelvo acordándome de mis aventuras cristianas, lo resuelvo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Y tiene poder para levantarme de mis problemas, pero también de los tuyos. ¿Sí? Díselo al vecino de al lado. Díselo. Tiene poder. Sal de ahí, el Señor te ama. Solo tienes que creer. Sal, que el Señor se ha acercado a ti y quiere parar tu ataúd para que tenga la vida. Una vida sobrenatural. No pierdas la vida en Cristo. Porque a lo mejor has empezado como uno de los 70, orando por gente, echando fuera demonios. ¿Qué creéis? ¿Que esto fue aquí? No fue aquí. Eso ha trascendido. Tuve una conversación con él, acerca de estas cosas. Yo he visto, me decía, digo, yo también, pero yo lo he visto de parte de Dios. Posesiones diabólicas. ¿Ves? Pero conocemos la doctrina de los ángeles. Y por eso no tenemos tanto problema, y lo tenemos, hay que tener cuidado, con el ángel caído, que es Satanás. Porque conocemos la doctrina de los ángeles, los de Dios y los caídos. Pero tenemos muchos problemas con el diablo, porque no conocemos sus estratagemas, sus contrataciones que habla. No las conocemos, pero es bueno conocerlas, porque así iríamos por delante, ¿verdad? Cuando hemos estado ahí, porque ahora ya no estoy ahí. Si la palabra de Dios nos dice no, 70 no, 12 no, más, 3, no, más, 1. O sea, de una congregación entera solo hay uno, como Juan. Hemos dicho que no tiene que ver con número. Hay muchos 1. Muchísimos. ¿Por qué? Porque busca estar muy cerca, viendo las cosas espirituales, sirviendo al Señor bíblicamente. El que tiene una mente bíblica actúa de acuerdo a la palabra. Entonces, yo no vengo a la iglesia a leer la Biblia. Si solo leemos la Biblia aquí en la iglesia, al final sí, somos la muchedumbre. A ver qué pasa por ahí. A ver si el Señor me da algo. Porque no es necesario vivir así. Lo bueno es vivir cerca del Señor, experiméntalo. Ahora vuelve la pregunta. ¿Cuál de estos grupos? ¿A cuál de estos grupos pertenezco? ¿Cuál? Voy a ver si puedo leer la mente de alguien. Cada uno tiene que saber, debe de saber, pero que te quede esto. Es muy sencillo de recordar. Multitud, 500, 70, 12, 3, 1. ¿Podríamos repetirlo? A verlo. Bien, no me he enterado mucho porque ha sido todo un coro mal, con poca armonía, pero lo sabemos, ¿ves? Eso ya no se nos va a borrar. Entonces la pregunta es esta, ¿a qué grupo pertenezco? Nos queda uno, y este es Juan el amado. Juan, el hijo del trueno, ¿os acordáis?
el hijo del trueno, junto con su hermano, que tuvo ahí sus cosas en la vida, su celo, ¿ves? Él ya apuntaba bien, Juan, tenía celo y metía la pata. Señor, que no nos dejan entrar, que caiga fuego y los fulmine aquí. Y dijo, Juan, no sabes de qué espíritu eres. Yo he venido no a perder las almas, sino a ganarlas. ¿Ves esa impulsividad, esa situación que vivía él? Pero él ya iba buscando, avanzando, y llegó hasta el 1. ¿En qué posición estamos hoy? Mira, mi consejo es, desde el día que naces de nuevo y conoces a Cristo, que en tu corazón y en tu mente seas de ser el 1. No te andes por las ramas. No dejes que el diablo te engañe. Mira sus estratagemas. Mira tu corazón, mira tu carácter, mira tu pereza. Mírala. No te va a dejar avanzar. Desde que naces de nuevo, mira querer ser el del grupo que era uno solamente. Evangelio según Juan, capítulo 13. Vamos acabando. Versículo 21 al 26, leemos rápido. Es un privilegio que podamos estar juntos los creyentes. Si lo entendemos, es una maravilla. ¿Sí? Habiendo dicho Jesús esto, dice que se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, dice que uno de vosotros me va a entregar. Entonces dice que los discípulos se miraron los unos a los otros, dudando de ellos mismos en su corazón de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba ¿dónde? ¿Qué pone? En la pantalla, en vuestras Biblias, recostado al lado de Jesús. Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro. Simón Pedro hizo unas señas, porque le veía cerca, dice, es la oportunidad de enterarnos quién va a ser el que le va a traicionar. Y Pedro ya usó ahí su cosa, ¿no? Dice, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25 y último dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El que estaba recostado, el que estaba cerca, bien cerca. Es una característica del cristiano que no para, que va para adelante y más, y hasta dónde llega. Hasta justo cerca de Jesús. Y ahí es a donde están los cristianos, el brillo. Hasta dice que Juan estuvo hasta en el momento en el que fue Jesús crucificado. Él estaba siempre cerca con él y estuvo allí, en el momento, donde esa conversación de Jesús, que todos más o menos conocemos, que lo dijo, Madre, ¿conocéis la Escritura? Ahí está tu hijo. Y hablaba de Juan. Y dijo, ahí está tu madre. Fijaros qué cercanía. ¿No queremos esto? Digo, nos vamos a evitar muchos problemas espirituales, muchos problemas emocionales, muchos problemas de comprensión, de entendimiento. Nos lo vamos a evitar porque estamos tan cerca que vamos a ver las cosas de primera mano. Entonces, ¿cómo logro estar cerca? Bueno, pues ten momentos devocionales tú solo y entra hasta el fondo. Ven a la iglesia con los demás hermanos y ponte al 100% ahí. ¿Para que te vean? No. Porque yo estoy cerca de Jesús. Sí.
Vamos a hacer un repaso y termino, ¿sí? La muchedumbre son de los que vienen a hacer un montón, vienen a hacer bulto. De los que son cristianos, dice que tienen, son de los que a veces, bueno, es que son tantas cosas, a veces dice que los cristianos, dice que se creen que están ahí, pero la muchedumbre dice, no, yo llevo una cruz colgadita aquí. Es muchedumbre. Porque realmente el llevar una cruz aquí no dice nada. Lo dice lo que hay en nuestro corazón. Eso es venir a hacer bultos, no te engañes a ti mismo. Los 500 dice que pertenecen a esta iglesia, por lo que hablábamos, han hecho pues, ciertas cosas espirituales. Dice, aquí estoy, voy allá, voy acá. Dice, no llego a esto, no doy más, pero soy de Jesús. ¿Está bien? Los 70. Yo soy de los que quieren ver a Cristo resucitado. Dice, sé que hay más y voy más allá. ¿Quién esté ahí? Los 12. En verdad, dice, me siento escogido. A partir de aquí es bastante más interesante. ¿Yo soy de los que me siento escogido? ¿O me he sentido alguna vez escogido? Dice que me siento apartado de Dios, para Dios. Siento que Dios me ha dado más y que sigue y que tengo, dijo, un llamado y siento que puedo dar más de lo que estoy dando ahora. ¿Ese es el carácter? ¿Eso es lo que hay ahora en el corazón de alguien? Seguro. Estos son los 12. Más. Siento que este llamado de Dios, lo siento. Soy de los 3, soy de los que quieren poner más en servicio con el Señor. Ayuno, me pongo a solas en mi tiempo devocional y quiero entrar en una dimensión. Esto es importante, lo de los 3. La situación de los 3 es que es muy importante. Dice, quiero entrar en una dimensión. Lo quiero leer bien. Dice, como Moisés, que subía a la presencia de Dios, y dice, y que bajaba impregnado de la presencia de Dios. Su cara iluminada de la gloria del Señor. Quiero ser soy de este. Estos eran los 3. Soy yo el que quiere aún más. Quiero estar pegado al corazón de Cristo. Quiero estar pegado a la cruz. Si lo ves muy lejos, ánimo. Ánimo. Ese es el lugar para la iglesia. Estar pegado a Cristo y a su cruz. Y poder sentir el corazón de Jesús muy, muy cerca del mío. Muy cerca. Hay que escoger a dónde quiero estar. Hay una cosa bastante interesante que es ¿qué es lo que quiero yo? Cuando yo me pongo delante del Señor, ¿qué es lo que quiero? Quiero entrar en una dimensión, como entraron estos 3, algunas cuantas veces, pero es una dimensión que no se puede entrar así porque sí. Es algo que el Señor lo permite. Dice, bueno, pues entonces esto viene por elección. No, viene por el corazón. La experiencia que podemos llegar de tener, de entrar en terrenos que no son naturales, que son sobrenaturales, son de hombres y mujeres que están muy, muy cerca del Señor. Por eso, cuando un creyente, un cristiano, adora al Señor, no está mirando las moscas,
como se suele decir. No, está totalmente queriendo entrar, queriendo estar en esta dimensión, donde ahí se disipa todo problema, se disipa toda duda, se disipan todas las cosas. No consiste en hacer un curso cristiano, consiste en estar muy, muy cerca del Señor. Esto es como una perspectiva de todo lo que hemos estado, de lo que hemos leído. Pero esto sigue adelante, entrando en la ciudad, algo que ya hemos comentado. Jesús para el féretro. La juventud, que todos hemos sido jóvenes, hemos sido destrozados por muchas cosas. Y Jesús se nos presenta a darnos la vida. Y muchas veces decimos, bueno, necesitamos orar por la juventud y también por los que no son tan jóvenes, evidentemente, porque están muy en peligro, muy en peligro. ¿A dónde ataca? ¿A dónde ataca a los jóvenes? ¿En las drogas? Ahí. ¿En las adicciones? ¿En la pornografía? En una abundancia que hay ahora, que abunda mucho, 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 la ideología de género, es terrible. Es terrible, hay que orar por los jóvenes. Porque van en el féretro, que sale de la ciudad placentera y hermosa. No, me voy a Nueva York, ciudad preciosa, ciudad metropolitana, ¡buah!, la gran ciudad. ¿Y cómo salgo de allí? En un féretro. ¿Cómo he salido de mi ciudad? En un féretro. Pero la compasión de Cristo se acercó a nuestro féretro, que veníamos destrozados, como está la sociedad, todos. El que más y el que menos tiene lo suyo. Va en el ataúd, sí o sí. Es una representación. No voy a París, porque es la ciudad de no sé qué. Cuidado, porque de allí puede salir en el féretro, como salió este muchacho. Naín, la ciudad preciosa, la ciudad placentera. Muerte, muerte, muerte en cualquier ciudad de este mundo. Mi pueblo es el mejor, el más bello, pero de ahí vas a salir en el féretro igual. Es una representación para que nos dé tiempo a pensar y queramos pensar, ¿realmente estoy fuera en la vida o estoy dentro en la muerte? Cristo ha parado tu féretro. Levántate, levántate, levántate y camina con Cristo. Muy, muy cerca, muy, muy cerca. Y verás la amplitud, la dimensión que hay en Cristo Jesús. Esto no es posible verlo de cualquier manera. No es posible. Queremos ver las dimensiones espectaculares de Jesucristo cuando nos dan testimonio. ¡Wow! No me digas, pero no vas a por ellas. El diablo te engañó con la pereza. Tenemos que conocer quién tenemos, a favor y en contra. ¿Sí? ¿Amén? Pues Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, en oración, dándote gracias por tu palabra, que la has dejado escrita para que la sigamos, Señor. Hay tanta enseñanza, tanta doctrina, todo es doctrina, que nos enseña, Señor, todas las cosas de la vida, de lo que pasan en el interior de cada persona, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Nos has liberado, Cristo, por eso somos la Iglesia redimida. Damos gracias, Señor.
Señor, pone en nuestro corazón ser del grupo 1, donde iba uno. Queremos ser muchos unos en esta tierra, Señor, muy cerca de ti. Servirte con la unción, Señor, que tú nos das. Capacitados, Señor, pudiendo llegar realmente a los problemas de las personas que tú acercas a tu iglesia, Señor. Que no le demos remedios y consejos que yo no sigo. Yo no quiero ser un mal consejero. Te pedimos, Señor, que todas estas palabras calen en nuestro corazón y sacudan, Señor, todos los pensamientos vanos que trae Satanás y que nosotros, Señor, engordamos. En el nombre de Jesús, Señor, levántanos, Señor, al caído, levántanos, Señor. Levanta las generaciones de jóvenes, Señor, que están siendo masacradas, Señor, por adicciones, por pornografía, por locura sexual, Señor. Por favor, Señor, danos ese ministerio de oración por los jóvenes que mueren y mueren y mueren en sus delitos y en las adicciones y en montones de cosas, Señor. Gracias por la revelación y por la carga que pones en nuestras vidas. Reprendemos toda pereza, toda queja, la echamos fuera en el nombre de nuestro Señor. Cerca de ti queremos estar. Cerca, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Que no se despide.